Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos otorgas a cada uno de nosotros, el estar en medio de un tiempo tan sagrado, tan determinante, un tiempo que tú has apartado para nosotros desde el principio, y que cada día, con el transcurrir de los días, se hace mucho más evidente esa condición de espiritualidad, esa necesidad de apartarnos un tiempo para ti, Señor. Queremos esta mañana adorarte, Padre. Queremos esta mañana, Señor, dar todos nuestros corazones llenos de agradecimiento, cada quien con sus cargas también, Padre, para que tú, Señor, como siempre, tengas tus oídos prestos y escuchar, Señor, no nuestras quejas, sino nuestra alabanza, Padre, que sale de un corazón que tú nos has regalado como parte de esas promesas maravillosas, como parte de una herencia perfecta, y que hoy se hace evidente en cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Recibe esta alabanza, Señor. Recíbela, Padre. Que hoy tus hijos sientan el regocijo, la necesidad, el gozo de buscarte en alabanza, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Si semillare
y sanaré su tierra. Padre, hoy venimos a humillarnos delante de ti, Señor. Hoy venimos a pedirte perdón, pero en medio de esa condición, orar, venimos a implorar delante de tu presencia. Venimos a buscarte, Señor. Venimos a reconocer que tú eres el único. Tú eres el único Elohim, aquel que fue capaz de crear todo lo que el universo conocido, pero que también bajó desde lo alto para extender su mano en misericordia y en amor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por escuchar. Gracias por sanar. Gracias por levantarnos, por darnos la fuerza para seguir adelante, Señor. Toda la alabanza para ti en esta mañana de Shabbat. Toda la gloria, Señor, toda la pleitesía, el honor, la honra de nosotros, tus hijos, que vienen a buscar esa condición, que vienen como prioridad a buscar tu presencia, tu reino, tus promesas, tu palabra, Señor, de consejo, de aliento, de corrección. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por siempre estar allí. Gracias por hacernos ver por encima de este mundo material, de este mundo que muchas veces lo sentimos tan lejos de ti, Señor. Y que en medio de ese abismo podamos nosotros trascender hasta tu mismísima presencia, Señor. Por eso hoy nos gozamos, por eso hoy nos deleitamos en hermandad, en familiaridad, en amor, en expresión pura y genuina de lo que tú has sembrado en nuestros corazones, Señor. Recibe la alabanza, recibe nuestra adoración, hoy y siempre. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía y expresarle al Padre todo lo grande que es! ¡Aleluya! ¡Vamos! Reconozcamos su grandeza. Nos afanéis por la vida que habéis de comer, ni por el cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Nos afanéis por la vida que habéis de comer, ni por el cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué vamos a buscar? Buscar primeramente el reino de Adonai y su justicia. Buscar primeramente el reino de Adonai y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas.
Vamos a alabarte, Señor, y contemplar tu grandeza y expresártelo en agradecimiento por medio de nuestra garganta, de nuestro corazón. Grande eres, Señor. Vamos a buscarlo con más fuerza. No os afanéis por la vida que habéis de comer, ni por el cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. No os afanéis por la vida de comer, ni por el cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. ¡Te buscamos, Señor! Buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia. Y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán añadidas. Glorificamos tu nombre, Señor. Recibe la alabanza, nuestra adoración. Te estamos buscando, Padre. Te hemos encontrado, Señor. ¡Aleluya! Serán añadidas, o serán añadidas, o serán añadidas. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por devolvernos el gozo, Señor, que por momentos
hemos perdido, Señor. Devolvernos lo que es natural para nosotros, tus hijos, que es la alabanza, la adoración, el reconocimiento, la intimidad contigo, Señor. Gracias por esa sangre derramada en tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno y sabroso. Hoy estamos de celebración y de mucho gozo, como es cada Shabbat, porque estamos estrenando una nueva porción, ya casi finalizando el Sefer Shemot. Estamos celebrando un Shabbat Mevorjim y, como si fuera poco, estamos celebrando el advenimiento de un nuevo año, que ya en pocas horas estamos reconociendo y alabando al Señor, dando las gracias por regalarnos un ciclo de tiempo precioso que ya está terminando y llenarnos de esperanza, de optimismo para afrontar todos los retos que tenemos para este nuevo ciclo, este nuevo año, que en pocas horas ya comienza según el calendario bíblico, el calendario del Señor. Y eso nos hace sentir agradecimiento, sentir gozo, pero también sentir compromiso. Y esta porción que vamos a estudiar esta mañana, que es la parte 1 de la Parashá 22, Vayakhel, tiene tantas cosas que decirnos. El Padre, a través de esta porción, de estas líneas, de estas palabras. Pero siento que el eje central, por lo menos en esta primera parte, somos nosotros. La expectativa del Señor, si podemos llamarlo de esa manera, los ojos del Padre están colocados, siempre ha sido así, sobre cada uno de nosotros. Pero hoy, en este tiempo, de forma muy especial, precisamente por el tiempo que ha transcurrido y por el poco tiempo que le queda a este sistema, eso lo hace ver de manera mucho más importante, por lo menos para nosotros, obviamente para el Padre también. Entonces, el punto focal, la expectativa, y siento que es así, por eso se lo transmito, que tiene el Señor, es para cada uno de nosotros. Y es porque después de esa condición de caída, como lo fue el becerro de oro, y todo el dictamen celestial que el Padre había dado a través de Moshe, obviamente Él como Padre, como misericordioso, Él estaba esperando una respuesta, no de Moshe porque Él lo conocía, sino del pueblo que estaba siendo representado por Moshe allí. Y esa misma condición siento que ha permanecido en el tiempo. Porque así esa consecuencia, como Él mismo lo hace ver en su palabra, que trajo el becerro de oro y que se diluye a través del tiempo, asimismo está la esperanza del Padre en que nosotros tengamos esa condición de alguna manera de renacer en medio de esa condición de lejanía. Y muy probablemente, amados, uno sienta por momentos la percepción, tenga la percepción de que, bueno, hay tanta gente en el mundo que a lo mejor es más capaz que yo. Hay mucha gente que busca de corazón a nuestro Padre. Y que bueno, ellos serán los responsables. Y a lo mejor a mí me toca una
milésima parte de esa responsabilidad. Y muchas veces nos escudamos en esa condición de que como somos muchos, ¿por qué a mí? A otros que son muy capaces o más capaces que yo. Y eso no es así. A cada quien le toca, hermano. Y sienta el peso de responsabilidad individual. Porque si la salvación es individual, la responsabilidad también lo es. Y cada quien debe sentir, no ese peso como si fuera una cosa que vamos a tenerlo como una penitencia, como no sé si es una palabra religiosa, pero más bien como una condición de regocijo y de honor, porque el Padre nos ha seleccionado para que fuese así. Vamos a estudiar el capítulo 35, todo el capítulo 35 y una parte del capítulo 36. Segunda de Corintios y primera de Divrei Hayamim, que es el capítulo 17, no es el capítulo 7. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero nosotros comenzamos el primer día, el domingo, leyendo y bueno, había un capítulo 7 que tuvimos varios nombres ahí raros y fue mi error. No era el 7, sino el 17, pero bueno, ahí estamos. Rav Shaul, en 2 de Corintios, en esta porción pequeñita, habla de una cosa que es tremendamente importante y que apunta a lo que yo les venía diciendo ahorita en la parte introductoria. El eje central es usted. El Padre espera de usted, de mí, de más nadie. Y cada quien tiene que ser responsable de eso. Y eso se hace muy evidente en este mensaje, que lo vamos a leer y lo vamos a imitar rapidito porque es el marco de lo que vamos a estudiar en la porción. 2 Corintios 3, 1 al 8. Dice el 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Dice Rav Shaul al pueblo de los Corintios que estaba allí. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Cartas, epístolas, en este caso es la misma traducción. ¿Tendríamos necesidad de tener cartas de recomendación para evidenciar lo que somos delante de los demás? Y eso se estila mucho aún en este tiempo. Porque Pablo en ese momento estaba sometido a, vamos a decirlo así, a un juicio por parte del pueblo, porque no veían en él el expositor mejor dotado para que le siguiera instruyendo en ese momento. Porque es probable que no le entendieran, es probable que lo compararan con otros que tenían mayor fluidez, entendimiento, etcétera, etcétera. Y en esa condición, este pueblo le exigió a Pablo tener una especie de carta de recomendación para aprobarlo. Es decir, buscar algo o alguien que dijera, no, este está calificado para que ustedes, en medio de esa calificación, de esa aprobación que está en esa fulana carta, ustedes puedan aceptarlo. Ese es el entorno histórico o el contexto que está allí. Y entonces, Rav Shaul, Pablo,
le dice eso. ¿Será que algunos necesitan de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Y él en el versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros mismos. Y eso lo dice con una doble intención. Mi carta, yo Pablo, mi carta de recomendación son ustedes. Porque el impacto de lo que yo estoy hablando lo están recibiendo ustedes. El beneficio, la bendición de este mensaje que es del Padre lo reciben ustedes. Y ustedes son la mejor evidencia de mi oficio, de mi servicio, por decirlo de esa manera. Pero además de eso, dice, la carta de recomendación la hacen ustedes mismos. Aquel que se porta bien en todos los sentidos, no es que sea perfecto, sino en todos los sentidos que es un buen ciudadano, es un buen profesional, es un buen esposo, es un buen, técnico, oficio, que tenga como oficio, ¿necesitará una carta de recomendación? No. La carta de recomendación es la persona misma. Porque así como se corre la mala fama, la buena también se corre. Y usted cuando va a un médico, ¿usted alguna vez le ha exigido una carta de recomendación al propio médico o a otra persona para ir al... Simplemente ha escuchado algo, no, ese médico es excelente. Y va con confianza al médico, porque se lo ha ganado. Entonces, él le dice, nuestras cartas sois vosotros. Ahora aquí hay un adicional que tiene que ver con lo espiritual. Nada más y nada menos, que tiene que ver con la unción del Padre sobre esto. Y le dice, verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hay una condición de sensibilidad espiritual que está escrita en sus corazones. ¿En dónde usted ha escuchado eso, bíblicamente hablando? Ya eso era una promesa que se traía y que los profetas ya habían hablado de eso por parte del Señor. Dice el verso 3, siendo manifiesto que sois carta del Mesías, expedida por vosotros, ustedes son los que la dan, la exponen, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. En otras palabras, Pablo les está diciendo a ellos y nos está diciendo hoy a nosotros, emerjan de esa condición material y busquen la condición espiritual, porque el Padre, me disculpan el término, tiene un chorro allí que nosotros tenemos que aprovechar, porque está a disposición de cada uno de nosotros. Y le nombra como mayor garantía la mismísima presencia de nuestro Mesías. Y dice el versículo 4, y tal confianza tenemos delante de Elohim para la intervención del Mesías, no que seamos capaces por nosotros, dice, porque ustedes no tienen los méritos. El único mérito que pudieran tener, en todo caso, esto es un comentario mío, es que tengan la decisión de buscar al Eterno. Y lo demás, Él se encarga. Porque no que seamos capaces de nosotros, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Elohim. Yo creo que después de este discurso, a ellos no les quedó más ganas de decirle, necesitamos una carta de recomendación. Más bien tuvieron la necesidad y la obligación de mirarse dentro. Y ese es el concepto, eso es la flecha, de mirarnos dentro nosotros mismos y revisarnos delante del Padre. Y dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo jueces competentes del pacto renovado, cuya esencia no está en la letra, no está en la literalidad, está en el Espíritu, sino en su Espíritu, porque la letra al final de cuentas mata, mas el Espíritu es el que da vida. Y dice,
Y si el ministerio que nos hace reos de muerte, a aquel que estaba escrito en piedra y que obviamente señalaba la condición de pecado, y esa condición de pecado llevaba a la muerte, si esa condición dice que fue grabado con letras en piedra, fue resplandeciente, con esa condición de piedra, aún fue resplandeciente, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del resplandor de su rostro, el cual se desvanece. ¿Cómo no será también con gloria esto que le estoy mostrando ahora como una condición de renovación? ¿Y cuál es la diferencia? Está escrita en tu corazón. Esa es la gran diferencia. No está escrita en piedra. Está escrita en tu corazón. Y cada quien obviamente tiene que tener un corazón para poder subsistir, para poder vivir. Allí, en ese punto está escrita, no está escrita en ninguna piedra que está afuera. Aún así, tenía grande bendición, como lo decía Pablo, que fue capaz de buscar y de irradiar el rostro de Moshe. Y dice al final una pregunta, ¿y cómo será también con gloria el ministerio del Espíritu? La palabra ministerio la podemos traducir en servicio, la gloria del servicio del Espíritu. ¿Y cuál será ese ministerio del Espíritu? Quizás hoy lo vamos a averiguar, lo vamos a revisar y lo vamos a entender con mayor plenitud. Primera de Divrei Hayamim, capítulo 17, versículos 7 al 12. Tenemos a David, en un contexto totalmente diferente, pero que en principio básico tiene el mismo mensaje, por lo menos desde este punto de vista que está planteando Rab Shaul a los corintios. Y este es el contexto en el cual se consigue el profeta Natán y recibe de alguna manera la inquietud de decir, bueno, hay que construirle una casa a nuestro padre, porque hasta ahora no se le ha construido. Y él expone eso a Natán, al profeta. Y el profeta Natán le dice, me parece muy bien, se lo voy a comunicar al padre. Y el padre le devuelve la información para que se lo diga a David y le dice, tú no vas a construir ninguna casa. Pero estamos hablando del punto netamente material. Es una casa, es un templo netamente material. Porque estas líneas trascienden de lo material a lo espiritual y caemos otra vez en el mensaje de Pablo. La responsabilidad de construir un templo físico que es necesario, estaba en los planes del Señor, no le va a tocar a David, sino a su hijo. Tu responsabilidad, estoy parafraseando, es mucho más alta que eso porque trasciende la parte material, sino que se va a la parte espiritual. Y ustedes por favor lean todo el contexto, por lo menos del capítulo 17 y se van a dar cuenta de eso. Y le dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo, eso se lo dice nuestro padre al profeta Natán, para que se lo diga a David. Así dice Adonai Sebaot, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño para que gobernaras sobre mi pueblo Israel. Y así comienza la historia, después de decirle que no iba a construir el templo. Y le dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Le dice, nuestro padre a David a través del profeta Natán. Y le dice en el 9, asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Porque antes que eso era itinerante, desde el desierto hasta ese momento.
ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio. Dice el verso 10, como desde los días en que puse jueces sobre mi pueblo y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que Adonai te edificará casa, le dice el profeta. Y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, y uno dice, pero ¿qué necesidad tengo yo de una casa cuando voy a dejar el pelero? Porque no estaba hablando de lo material. Se estaba hablando de algo que trascendía mucho más allá a David. Y que obviamente, como sombra profética, estaba reposando en nuestro Mesías Yehoshua. Eso es lo que le estaba diciendo. Y yo no sé hasta dónde David lo tomó de esa manera. Pero es obvio que nosotros, teniendo toda la revelación, sabemos de qué se trata. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos. A uno de entre tus hijos. Por eso es que no es coincidencia que nosotros llamamos el Mashiach ben David, haciendo alusión al Mesías como rey que viene por nosotros, su pueblo. Por esta condición, tomaré a ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Y dice el versículo 2, él, ese uno, me edificará una casa que no está hecha de bloques como lo que va a construir tu hijo Shelomo. Es una casa que está trascendiendo. Y yo insisto con esto, porque lo que vamos a ver hoy tenemos que verlo con ojos de trascendencia, si no, no lo vamos a entender en su máxima expresión. Dice, y me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, porque estamos hablando de un reino. Y Baruch Hashem, porque nosotros estamos llamados a habitar ese reino. Pero tenemos que saber cuáles son las condiciones históricas y proféticas para poder saborear con mucha más fuerza toda la grandeza del Padre. La porción Vayaker tiene por nombre, o se traduce generalmente, e hizo que se reuniera. Y está hablando de Moshe como ese vínculo entre el Padre y el pueblo, y está hablando de un pueblo que curiosamente, y no es por casualidad, no lo habla en plural. No dice, e hizo que se reunieran, sino que lo toma como una unidad. O sea, lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene que ver, su cumplimiento tiene que ver con la unidad de un pueblo que debe actuar como bloque, como allá en Sinaí. E hizo que se reuniera un solo pueblo. Bien, ¿algunos de ustedes ha pasado por esto? Claro, eso tiene intrínseco algunos regaños, porque alguien rompió el vidrio, ¿no? Pero alguien también tiene que recoger los vidrios. Y de eso se trata esta porción empezando. Vamos a recoger los vidrios. Venimos de el becerro de oro. Y hay que recomponer las cosas. En palabras técnicas se llama, hay que hacer control de daños. ¿Sí? Después del regaño, tomándolo esto como doméstico en la casa, después de que recibimos, porque yo me incluyo, yo he roto algunas cosas también, de mi mamá cuando estaba pequeño y de mi esposa ahora también. Después que recibimos el regaño, la reprimenda y tal, porque rompiste esto, ¿qué te pasó? Hacemos control de daño, ok, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuánto costó ese jarrón?
Lo compré todo a 1.000 cuando estaba todo a 1.000, ahora tienes que comprarlo y se va a salir un poquito más caro. Etcétera. Hacer control de daño. ¿Por qué? Porque el significado de esto es tomar medidas adoptadas para compensar, para minimizar el daño o la reputación o credibilidad o imagen causado por un acto o comentario controvertido que llegó a esta condición. Ese es el concepto general de ese control de daños, o de recojan los vidrios. Y aquí pasó exactamente lo mismo, con una dimensión de espiritual. Le hicimos daño a nuestro Padre. Su credibilidad, su imagen fue rota. Cuando irrumpimos y buscamos otra condición que es netamente propia del Padre Celestial en un tercero llamado becerro de oro. Había que arreglar esto. Había que arreglar esto. Y arreglarlo no quiere decir que las consecuencias de eso no íbamos a arrastrar con las consecuencias de ello. Y por eso es que al principio, en el 35.1 de Shemot, que es la parte cuando comienza esta porción, dice, y convocó Moisés a toda la congregación, y ahí el término Vayakhel, lo convocó a la congregación de los hijos de Israel y le dijo, estas son las cosas que Adonai ha ordenado para que se hagan. Este es control de daño. Ahí se abre el gran paréntesis de ese recojan los vidrios. Ok, ya aquello pasó, ahora vamos a arreglar. Vamos a ver cómo arreglamos todo aquello. Por eso tiene esto una importancia tremenda. Estas son las cosas que Adonai ha ordenado para que se hagan después de esa condición. ¿Sí? Hasta ahora me están siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Y dentro de esta porción hay tres elementos que la conforman. El primero, el Shabbat. Primerito. El segundo, recoger una ofrenda. Y el tercero, con esa ofrenda hacer una obra para el Padre y que está hecha por unos artesanos que el Padre le ha dado esa sabiduría, esa condición, esa habilidad para que le construyera. Eso es lo que tiene esta porción. Y es sencillo saberlo. Siguiendo la secuencia de la lectura, eso es lo que está allí. Pero el problema es, bueno, no es el problema, sino lo sabroso de todo esto es saber, por medio de la sabiduría del Padre y de tratar de buscar, discerniendo muchas cosas, qué hay detrás de todo esto. Y hay mucho. Hay mucho que tiene que ver con lo que dijo Rav Shaul, en lo que leímos allá en la 2 de Corintios, y el planteamiento que le hace el profeta Natán a David por parte del Padre. Tiene que ver con muchas cosas, con algunas de estas cosas, que es no fijarnos en la parte material, sino trascender a la parte espiritual. ¿Y cómo comienza hablando de esta forma? ¿Cómo es el mejor comienzo para plantear un asunto que tiene que ver con esa trascendencia? Para que nosotros lo podamos digerir y entender. El Shabbat. El Padre escoge para enviar ese mensaje y que nosotros podamos tener ese preámbulo necesario para enfocarnos en la parte espiritual, para poder entender lo que viene después, es en el Shabbat. Porque es lo primero. Está considerado una cosa santa. Y la santificación o la santidad tiene que ver con una cosa que está apartada. Y es curioso que el Padre comience con esto, porque no sé si ustedes se dieron cuenta en las lecturas, porque pareciera que comienza con ese punto del Shabbat, que de primera línea o de primer vistazo no tiene que ver con lo que sigue, porque no va a continuar hablando del Shabbat. Pero Él quiere colocar ese gran paréntesis de espiritualidad, de cosa aparte, para introducir la necesidad de hacer control de daños de donde veníamos.
Y viendo esto, llama la atención, esta es una, ¿cómo se dice? Un pantallazo, ¿cómo es? Tiene un nombre, pero yo no recuerdo cómo. Oh, ya. ¿Cómo dijiste? Script Shop. Bueno, eso es. En palabras que ustedes conocen, eso es un capture, chicos. De esta versión, que en particular tomé para que ustedes vieran de forma escrita lo que yo les estoy diciendo. Esa es la denominada Torah 1999. Esa es una Torah o una versión basada en la Biblia, basada en el Talmud, el Midrash y las fuentes judías clásicas. ¿Y qué tiene eso de diferencia a la versión que nosotros regularmente manejamos, que es la versión textual? Es esto. Claro, es la parashá Vayakhel, capítulo 35:1 en adelante, donde dice: Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo, y ahí es probable que no lo vean desde allí, pero abre una especie de corchete, no sé cómo se llama, ¿cómo? O de paréntesis, tengo marcador. Oye, gracias al Señor que me pusieron la pizarra, la extrañaba, tenía tiempo que no la veía. Y ella esta versión abre esto que yo les estoy sombreando a partir de este punto. Porque a partir de este punto, él describe como preámbulo el Shabbat. Dice, abre los corchetes o las comillas y le dice, estas son las cosas que el Eterno ha ordenado para hacerlas. 6 días podrán hacerse trabajos, pero el 7º día será sagrado para vosotros. Un día de absoluto descanso para el Eterno. Todo el que haga trabajo será sentenciado a muerte. No encenderás fuego en ninguna de tus residencias el día del Shabbat. Y ¡pum!, lo cierra. Así no aparece en la versión textual o en la mayoría de las versiones que conocemos. Porque es como un paréntesis. Es como una cosa aparte que el Señor quiere introducir en ese punto. Y yo siento que el Señor lo está colocando para que nosotros podamos enfocarnos y colocarle una visión espiritual a todo lo que viene detrás. A todo lo que Él va a exponer. Y de momento, cuando nosotros revisamos esto, uno lo dice, pero es que no va a hablar del Shabbat, va a hablar de otra cosa. ¿Verdad? Porque si usted hace un ejercicio y usted le quita todos estos primeros 3 versículos, usted muy bien puede comenzar la parashá en el 4. Moshe dijo a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo, estas palabras que el Eterno ha ordenado, diciendo, estas son las palabras que el Eterno ha ordenado, y ¡pum!, comienza su historia. Y no ha pasado nada. Pero el Eterno no lo quiso así. El Eterno colocó el Shabbat como ese gran paréntesis que tiene que ver con el inicio de los tiempos. Vamos a poner, para hacerlo rápido. Empezó hasta el final de los tiempos. Hoy vine como... Hoy vine bilingüe, ¿no? ¿Por qué? Porque el Shabbat tiene que ver con la creación. 6 días trabajarás y el 7º día vas a descansar. Será el Shabbat. Pero también tiene que ver con el 7º milenio. Y eso es al final de los tiempos. El conocido Shabbat milenial. Por lo tanto, todo lo que está encerrado, entonces 6 milenios que están encerrados allí, que estamos llegando a su parte final,
tienen que ver con el Shabbat. Es decir, lo que va a venir detrás de toda esta historia está conectado necesariamente con esta condición altamente espiritual. Después le dice, o el segundo punto es recoger una ofrenda. ¿Qué vas a recoger? A recoger oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles rojas, engastes para el efod y para el pectoral. Todo eso tienes que recogerlo. Todo eso que está allí. Pasando por la madera, pasando por las especias aromáticas, el aceite de unción, el aceite aromático, las piedras, todo tienes que recogerlo tú. Todo tiene que recogerlo tú. Y después que lo recojas, eso va a ser el insumo, la materia prima, para que estos artesanos hagan la obra. Y no, ¿cuál es la obra? Esta que está acá. David tenía la inquietud de tener una casa fija para el Eterno. Y el profeta Natán le dijo, sí, la vamos a construir, pero no la vas a construir tú. Estás construyendo una casa espiritual. Y este es el esquema para nosotros hoy día. Porque la mayoría de nosotros, bueno, no la mayoría, sino algunos pudiéramos pensar, bueno, eso pasó hace tanto tiempo, y eso tiene que ver con un Mishkan, con un tabernáculo allá en el desierto, etcétera, 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 y yo no tengo que ver con eso, y estoy aquí viviendo en este tiempo. ¿Y qué conexión hay de aquello con esto? Mucha. Y tiene que ver con el Shabbat, porque al principio el Shabbat y al final también es el Shabbat. En otras palabras, si no entendemos el Shabbat como esa factura, que ese paréntesis que se abre desde el principio y que se cierra al final, no podemos entender en su máximo esplendor lo que es recoger una ofrenda para Adonai. Y si no tenemos esa condición de recolecta, de un esfuerzo, hacer un esfuerzo cada quien para hacer eso, tampoco la obra del Padre se realiza. Por eso esto tiene que tener una condición como que de llamado, como esos llamados que aparecen en los textos y que lo obligan a uno a ver las letricas abajo. Es esa misma condición, que tiene que ver con un sello espiritual, porque así lo ha querido el Padre. ¿Hasta aquí estamos bien o estamos mal? Ya que parece que me espeluqué un poquito, pero no importa. Esto está colocado dentro de las promesas del Padre que ya venían. Esto no es nuevo para nosotros, desde el punto de vista bíblico. Porque en el Shemot 25, 8 y 9 dice, y harán, ¿quiénes? Ustedes. O sea, el punto está en que tenemos que creer, que arrepentirnos, que tal, pero dentro de todo eso, y lo vamos a ver ahorita con mucha claridad, hay que hacer. El control de daño se hace, valga la redundancia, haciendo. Para recoger los vidrios hay que buscar una palita, una escoba, una cosa, hay que inclinarse y barrer, hay que hacerlo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios. Así lo haréis. O sea, ustedes van a hacer según el modelo. Eso es lo que está planteado allí. Y ya nosotros habíamos escuchado, y parece que fue una reiteración, uno dice en el libro de Shemot o de Éxodo, otra vez el Mishkan. Es que no lo habíamos descrito hace rato. Pero las cosas que se van a asomar acá son diferentes a las cosas que nosotros describimos o que el Padre describió cuando la primera vez que describimos todas las partes de ese Mishkan. Porque aquí está la parte ejecutoria, es decir, la cristalización de esa indicación que el Padre nos está dando. Y que tenemos que verla con mucho cuidado.
para poder entender qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás tiene que ver precisamente con esa actitud. ¿Cómo se comienza o cómo comenzamos el remontar de la cuesta cuando estamos en el foso? Espiritualmente hablando. Humillados. Padre, metimos la pata. Padre, reconocemos nosotros que hemos metido la pata. Pero quiero rectificar. Y eso es así. Reconociendo mi error y reconociendo delante de quién estoy. Así comienza este control de daños. Así comienza este recoger los vidrios. Y claro, esto no es que nos vamos a quedar aquí perennes, llorando, quejándonos, soy un trapo de inmundicia y tal, y días van y días vienen y el hombre está allí o la mujer está diciendo, no, tenemos que trascender y buscar lo que está arriba, pero buscar haciendo para darle al Padre lo mejor que tenemos nosotros para Él. Esa es la forma. Ese es el antídoto después del becerro de oro. Y claro, esta condición tiene que ver mucho con esos tres conceptos que vimos al principio. Porque si no le imprimimos esa condición, que yo lo he notado como un asterisco, a la condición del Shabbat, a la condición de recolecta y a la condición de hacer con la recolecta, todos esos elementos del Mishkan, no estamos haciendo nada. Y fíjense, dice el 35:5, recoged de entre vosotros una ofrenda para Adonai, todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Adonai. Aquí hay dos verbos, entre otros, que son altamente importantes y que son de acción. Recojan y lleven. Y es responsabilidad nuestra. Es decir, no te quedes acá. Es necesario esta etapa de techubá, de pedir perdón, de reconocer nuestras faltas. Pero tenemos que accionar. Y somos nosotros los responsables de hacerlo. Vas entonces a recoger y vas a llevar al Padre. No hacemos nada con recoger y guardarlo para nosotros mismos y no llevárselo delante de la presencia del Padre. Tenemos que completar los ciclos. Esto suena, amados hermanos, a que si nosotros recibimos una palabra, que por años hemos estado en esa intimidad o buscando esa intimidad con el Padre a través de una iglesia, de una congregación, a través de una necesidad que salió hace muchos años para muchos de nosotros, pero estamos de alguna manera recogiendo. Pero ¿qué tanto estamos llevando de eso que recogemos? Quizás hay un desbalance en toda esa condición. Nos hemos nutrido de tantas cosas, de tantas verdades, de tantas joyas preciosas. Pero para que se complete ese ciclo de revelación, nosotros no podemos quedarnos con esas verdades. Tenemos que llevarla. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Así como dice él, mi palabra va y no regresará vacía. Ese ciclo tenemos que completarlo nosotros. A través de esa condición doble de recoger y llevar. Y esa es una parte importante que tiene esta porción y que no se ve. Porque la condición de este asterisco, para sacarlo de la parte material a la parte espiritual,
es que tiene que haber un corazón generoso, no un corazón de piedra. Y volvemos a la carta de presentación que Pablo les dibujó con tanto detalle al pueblo de los Corintios. Corazón generoso, si no, no sirve para nada. Servirá para otra cosa. Pero para hacer ese ministerio espiritual o ese servicio espiritual no sirve. ¿Me están siguiendo? Ahora, en el 21 del capítulo 35 dice, y todo aquel a quien su corazón, y aquí comienza, ¿dónde está el impulsor, la fuerza? El corazón. ¿Por qué? Porque está alineado con el Padre. Porque resulta que esas palabras que estuvieron escritas en piedra, ahora están escritas en el corazón. En nosotros se tiene que cumplir eso. Dice, y todo aquel a quien su corazón impulsaba, yo no fui. Y todo aquel a quien su corazón impulsaba, y todo aquel a quien movía su espíritu, a quien movía, salte de allí, vete para el punto donde el Padre te quiere, al quien movía su espíritu, iba llevando una ofrenda a Adonai para la obra de la tienda de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Dice el 22, acudieron pues los hombres y las mujeres, todos, otra vez, de corazón generoso, al que el corazón les impulsaba de corazón generoso, y llevaron aretes, zarcillos, sortijas, collares, toda clase de joyas de oro, también a todo aquel que hubiera mecido una ofrenda mecida de oro para Adonai. Entonces, este asterisco tiene que ver con esa condición de espiritualidad. Esa es la gasolina que mueve y tiene que ver con el espíritu, si no, no se da nada. Esa fuerza que nos eleva y que de alguna manera convierte esa ofrenda que ha sido recibida en nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros se va a convertir en una ofrenda para Adonai. Y aquí entonces se cumple el ciclo. Y así es que cuando nosotros mismos somos depositarios, somos el tabernáculo, porque vive en nosotros, en un corazón de carne, ese espíritu de santidad. Y se da lo que dice Pablo, cerrando la pregunta, ese ministerio del espíritu. Así, pero si no, no se cumple. Somos entonces esa carta de presentación. No necesitamos una externa. Cuando se da esto, recibimos ese impulso por parte del Padre, porque el Pablo también lo dijo. No es por tus propios méritos. Es el Señor que te va a dar ese chorro de fuerza. Que hay dos cosas, de sabiduría y de poder. Para que tú puedas emerger y hacer el oficio, servir al Padre de forma espiritual. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Y Job, capítulo 12, versículo 13 dice, es con él que están la sabiduría y el poder. Yo creo, hay muchas voces autorizadas, bíblicamente hablando, de personajes que por lo que pasaron, ¿cómo lo digo? Su voz tiene autoridad porque saben lo que están diciendo por lo que pasaron. Pero uno de los que llevaron más palos, los que pasaron más pruebas, es ese hombre que está aquí. Eso es una voz autorizada, es una carta de recomendación abierta. Y él dice, es con él que están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y la inteligencia. Dice Job, o Job. ¿Y quién le cree? Yo le creo. ¿Y quién necesita mayor elementos, mayores
cosas para decir este hombre está diciendo verdad o está diciendo mentira. Ahora, esa sabiduría y ese poder que de alguna manera es la que nos da la fuerza para salir, para emerger, es una condición que trasciende, amados hermanos, hasta nuestras vidas. ¿Quién ha sido el mejor exponente de la sabiduría y el poder de Adonai? ¿Quién ha sido el mayor, el excelso, el que ha expuesto en su forma más amplia, hermosa y completa esa sabiduría y el poder? Obviamente nuestro Mesías. Matitiahu, capítulo 8, versículo 16 dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Esa es sabiduría y poder. Y yo he podido escoger cualquier cantidad de versículos como testimonio de la sabiduría y el poder que tuvo el Mesías y que la evidenció en su momento. Y allí no tenemos ningún problema en saberlo. El asunto es lo que está después, que se convierte para usted y para mí en un gran reto, en un gran desafío. Yohanan dice 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, esto lo está diciendo este señor, mayor exponente de la sabiduría y del poder de Adonai, que es nuestro Mesías Yehoshua, y lo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, amados hermanos, el Mesías cumplió con ese ciclo de buscar y llevar. Y está cumpliendo todo lo que el Padre le había encomendado. Pero nosotros tenemos que recibir ese testigo y ser el garante de la continuidad de esa sabiduría y ese poder por medio de la fe. Si nosotros hemos creído realmente en Él, las cosas que Él hizo, las haremos también y aún mayores de las que Él hizo. Pero buscando la misma fuente, la misma sabiduría, el mismo poder que nos faculta, que nos eleva, que nos da toda esa condición de hijos para seguir adelante. Eso es trascender. Y ahí está entonces la fuerza que emerge o que nos hace emerger, que nos hace ir hacia arriba como una ofrenda. Y averigüemos más, amados hermanos. Averigüemos un poquito más de esto. ¿De qué tamaño es ese poder que ahora obra en nosotros según lo que vemos en la misma palabra? Y que nos es conferido por medio de nuestro Mesías Yehoshua, porque lo acabamos de leer. ¿De qué tamaño es ese poder? Y esto cuando uno lo lee y lo internaliza, uno de verdad dice, oye, yo me siento tan pequeño, o por lo menos uno dice, me falta mucho por caminar para que todo eso se vaya cumpliendo en mí de una manera ascendente. Dice Efesios 1:16-21, pidiendo que el Elohim de nuestro Señor Yehoshua el Mesías, el Padre de gloria, el Padre del poder y la sabiduría, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Dice Efesios 1:16, mi oración es que los ojos de vuestro corazón
¿El corazón tiene ojos? Está hablando en forma espiritual y está encerrando o está llevando a esa parte de nuestro ser interior que debe ser sensible, porque allí está escrita, allí está depositada nada menos y nada más que eso que llevó como encomienda el propio Moshe, pero completado por ese espíritu de santidad. Y que es necesario pasar por este proceso para que nosotros mismos nos convirtamos en ese templo, en ese Mishkan. De eso estamos hablando, amados hermanos. Y vuestro corazón sea iluminado para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí comienza esto, para definir ese tamaño. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, ese poder que nos hace ascender para con nosotros, los que creemos? Ese mensaje, el mismo mensaje que nos dio Yehoshua, que sin fe no podemos hacer nada. Sin fe no podemos hacer su obra. Sin fe no podemos completar ese ciclo de bendición. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías, es decir, esa fuerza dada por el Padre y que se le dio al Mesías, fue ese poder el que obró en el Mesías para poder resucitarlo de entre los muertos. Ese mismo poder nos los está dando a nosotros para que podamos cumplir ese ministerio del Espíritu. No hay otra forma. Porque cuando dice, conforme a la eficacia de la fuerza, este conforme tiene que ver con ser igual, con equiparar. La misma fuerza que resucitó al Mesías es la misma fuerza que nos está dando a nosotros para que podamos completar ese servicio. Pero así como lo dice la Torá en este capítulo, que llevamos los que de corazón generoso, en la misma condición la está exigiendo el Padre. Tienes que tener un corazón dispuesto para que este poder se equipare. No hay otra forma. Para que esa conformidad se dé conforme a la eficacia de la fuerza del poder, la cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra de los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos pone a nosotros como que, oye, me parece que tengo que hacer más. O por lo menos dice, hay cosas pendientes por completar. Estamos en el buen camino, pero debemos estar conscientes de que hay cosas por recorrer, hay cosas que me faltan, hay cosas que yo tengo que corregir, que dejar, para que eso se dé. Amados hermanos, ¿de qué estamos hablando? Todo de lo que estamos hablando es un regreso al plan original. De eso se trata. Es un nuevo comienzo, pero este nuevo comienzo no viola las condiciones iniciales, las reafirma. Es como decir, bueno, epa, te desviaste, venga otra vez y vuelve al camino original que el Padre te encomendó, sin faltar a las promesas iniciales. Obviamente necesita este regreso de ordenar las cosas porque estabas comenzando. Y la mejor manera de ordenar las cosas es comenzando por el Espíritu. Por eso es que el Padre inicia esta parashá comenzando con el Shabbat.
Por eso es que lo hace de esa manera. Para que nosotros podamos entender de que está hablando de cosas trascendentales. Entender un poquito del mensaje del profeta Natán a David en ese momento. Epa, no, a ti no te toca ese rol. Te toca otro rol que tiene que ver con el Espíritu. Porque de ti va a salir un hijo, que va a redimir la humanidad. Y de ti vas a construir una casa que no tiene nada que ver con lo físico. Ese es el concepto del cual se está hablando. Dice Shemot 34, 8 al 10. Aquí solamente está el 10. Dice, entonces Moshe se apresuró e inclinándose a tierra se postró. Esta es la figura que nosotros vimos allí. Allí comienza todo, en la humillación, en la humildad, en el reconocimiento. Y Moshe lo estaba haciendo porque era el que estaba representando al pueblo en ese momento. Versículo 8 del capítulo 34. Dice el 9, diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que aunque somos un pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Y allí comenzó este ciclo que les estoy diciendo. Y después dice, y él le respondió, he aquí yo renuevo el pacto. Habla entonces de un nuevo comienzo, pero que huele a renovación. Yo renuevo el pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y se lo promete. Y le dice, voy a renovarlo. Y quizás como parte de la evidencia de esa renovación es que voy a hacer maravillas las cuales nunca se han hecho en toda la tierra y en ninguna nación. Y uno dice, y como siempre se enfoca en la parte material, oye, ¿qué va a superar a las plagas, a la apertura del Mar Rojo? ¿Qué va a superar a toda esa condición del faraón de darle la libertad al pueblo con todo lo que vamos a ver, que estamos a punto de comenzar este ciclo con Pesaj? ¿Qué va a superar como maravillas eso? ¿Sabe qué va a superar? La condición espiritual. Esas maravillas del cual se está hablando el Padre como promesas, inician con usted y conmigo. Cuando siembra en un corazón sensible ese espíritu de santidad y labra esas piedras que antes estaban en la piedra fría. Y hoy, cada uno de nosotros, esa carta de recomendación, como lo decía Pablo, eso es una maravilla, amados. Y nunca eso se había visto antes. Pero eso se tiene que potenciar y que evidenciar en la medida que pasa el tiempo y que se acerca el Mesías para nosotros como Rey. En la medida que se cristaliza aquella voz que recibió David por parte del profeta Natán, anunciando que dentro de sí uno de sus hijos iba a ser el rey. Entonces comenzamos a unir todas estas cosas, incluyendo lo que está escrito acá en la porción que hoy estamos iniciando, y todo cobra sentido para nosotros. Pero no es el hecho de que cobre sentido, es el hecho de que usted se inmiscuya y que yo y todos tengamos la responsabilidad no solamente de entender la palabra, sino de cristalizarla, de actuar de acuerdo a ella. Eso es el llamado, no hay otra forma. Eso es las maravillas que nunca se habían hecho en toda la tierra, porque jamás hasta ese momento se había dado. Y Baruch Hashem, si vienen otras portentos y milagros, como aquellas que se vivieron en Egipto para la liberación, no es sino una consecuencia
de lo que el Padre ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros como pueblo. Eso es lo que es. Dice, y todo el pueblo en medio de la cual tú estás verá la obra de Adonai, porque asombroso es lo que yo voy a hacer contigo. Pero cambiemos los cristales, los lentes de la materialidad y veamos las cosas como lo dice Padre Pablo o Rab Shaul, el ministerio del Espíritu, para poder entender eso. Por lo tanto, la mejor obra, las maravillas y los portentos que el Padre pudiera hacer, comienza por nosotros, como esa epístola, como esas cartas de recomendación, en usted y en mí hoy día. Dice Irmiyahu, capítulo 31, versículo 33, pero este es el pacto. Por eso es que a mí me da seguridad esto, por la misma palabra. Porque el profeta del Señor Irmiyahu dice en el 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Esa es la gran diferencia entre el primero y el segundo, pero es el mismo pacto, es la misma condición. Y por lo tanto, cuando Él las escribe, está escribiendo en nosotros, en nuestro ser interior, esa carta que el Pablo les estaba diciendo, les estaba gritando, pero quizás ellos no lo veían. Ustedes mismos son carta de presentación porque ustedes tienen en su corazón, en lo más interno de su ser, el espíritu de santidad. Y no necesitan ninguna cosa externa, sino ustedes son la evidencia propia de que son hijos del Eterno. No necesitan más nada. Porque en ustedes se está cumpliendo esta palabra por parte del Padre que se la dio al profeta Irmiyahu. Y esto no es diferente hoy, amados. No es diferente hoy. Y cada uno de nosotros tenemos que sentir el peso de la responsabilidad que esto tiene para nosotros. 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta del Mesías. Sois carta, nosotros somos cartas del Mesías, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Elohim vivo. Y eso no se parece al mensaje que dio el profeta Irmiyahu cuando estaba dando las características de ese nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Estaba hablando de una sola idea, de un solo concepto. No estaba hablando de cosas diferentes, amados. Y no solamente estaba hablando para aquella gente que estaba en un sector de allá del Mediterráneo, está hablando para toda la humanidad, para todos los que hemos creído, hemos decidido seguir las pisadas de nuestro Mesías. En todo el tiempo, o a través de todas las generaciones. Meir 6:2 dice, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos les escuchaban y se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo estas tales cosas? Refiriéndose al Mesías. Este bicho raro, ¿de dónde salió? Porque no tenía esa condición a la cual ellos estaban acostumbrados a ver. En ese sacerdocio que muchos estaban podridos. Y dentro de una condición de anarquía y de opresión por parte del Imperio Romano. Y se asombraban. ¿Dónde obtuvo tales cosas? Y habla de esos dos elementos que habíamos traído desde el principio. ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Porque era muy evidente, no podían taparla. Y estos milagros, y muchas de las versiones no dicen milagros, sino poderes que hace con sus manos. Era evidente el poder, la sabiduría que emanaba del Mesías en ese momento. Y el 5:15 dice, y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y solamente con esa palabra ser sanados de sus enfermedades. No hay poder, no hay una condición
que el Padre ha depositado en nuestro Mesías Yoshua, no hay evidencias suficientes como para poder seguir, como para decidir y decir yo sigo al Maestro. Porque de Él ha hablado nuestro Padre a través de todos los tiempos. Y hoy continúa hablando, amados hermanos. Shemot 35, 21, 22. Dice, y todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel a quien movía su espíritu iba llevando la ofrenda a Adonai para la hora de la tienda de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos de corazón generoso. Esa fue la fuerza, el motor, la energía, la pasión, la motivación que resurgió. Porque tenemos que estar en el contexto después de esa condición del becerro de oro. Pero si lo vemos, es nuestra propia historia, amados hermanos. ¿Dónde estaba usted en la mayoría de nuestra condición de los que hemos sido llamados como gentiles? No teníamos ese derecho por esa lejanía espiritual. Estábamos peor que el becerro de oro. Pero cuando acudimos al Señor, cuando entonces nos damos nosotros al Padre como una ofrenda en eso, y sabemos esa condición, y hoy lo reafirmamos, o el Padre lo reafirma a nosotros a través de esta porción, que es necesario tener esa condición que mueve, que no es otra cosa que el corazón generoso, la disponibilidad, la convicción, la fe suficiente como para poder decir, Señor, a mí me faltan muchas cosas, pero yo quiero seguir caminando este camino. Yo quiero llegar a un día y verte, Señor. Yo quiero habitar ese reino que tú me estás prometiendo y que yo lo creo que va a ser así. Y comenzar con todos esos elementos que obviamente nos dan a nosotros la esperanza, la motivación, aún en medio de esta oscuridad que ofrece este sistema. Dice el 35, 25 al 26, además toda mujer con habilidad, porque recuerden, el ciclo se cumple. Nosotros llevamos, y lo que el Padre ha hecho para completar su obra, son la dotación de mujeres y hombres con habilidad, y lava con sus manos y llevaba hilado el azul, el púrpura, el carmesí y el torzal de lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las había impulsado con sabiduría tejieron el pelo de cabras. Ahora, todos fueron impulsados por el corazón. El 35:10 dice, de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Adonai haya ordenado. Dos palabras, amados. Usted y yo hemos venido al Padre. Algunos hace mucho tiempo, cuando levantamos quizás en una campaña evangélica, levantamos la mano. Yo reconozco a Jesús como mi Salvador, mi Redentor, hace muchos años. Pero no es suficiente venir. Hay que hacer su voluntad en nosotros. No es suficiente buscar, seleccionar, hay que llevar, hay que completar, hay que venir y arar todas las cosas que Adonai nos ha ordenado. Este es el punto. Esto es lo que el Padre demanda, amados. Y salgamos de esa condición, de esa visión obtusa. Pongámosle los mejores ojos al corazón, como dice la misma palabra. Y sintamos con nitidez, pero con mucha fuerza, ese poder del Padre que está dispuesto para usted y para mí. Porque lo acabamos de leer, amados. ¿De qué tamaño es? Del mismo que levantó al Mesías de entre los muertos. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa eso? Y uno pudiera decir, oye, no puedo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer las obras? Y mejores obras que tú. Sí lo puedes hacer, pero cumpliendo con la condición del Padre. Cumpliendo con todas las cosas que Adonai nos ha ordenado. Porque esto siempre ha sido el mensaje.
Y todo comienza por la cabeza, amados. Miren, cuando yo estaba cerrando el ciclo de los profetas, con el último profeta que estudiamos, Malaquías, en Malaquí, yo sentí un peso de tristeza, porque de alguna manera deja un mal sabor y que se evidencia por un silencio continuo de 400 años. Y que mucho de ese mal sabor estaba como responsable en los líderes espirituales de aquel momento. No había ningún enemigo por allí, no había un Amalek, un Amán, una cosa, no, somos nosotros mismos, amados. Y la podredumbre espiritual comenzó precisamente por las cabezas. ¿Y qué podemos aspirar si las cabezas, los líderes, están tan apartados? ¿Qué podemos demandar para lo que está debajo para el pueblo? Entonces, uno, y en este caso yo y el cuerpo de líderes que nos acompañan acá y que hemos sido altamente bendecidos y hemos tratado de que esa bendición y que seamos representantes genuinos, sin ser arrogantes, de la mismísima presencia del Padre para que fluya, pero nos llena de mucha responsabilidad, amados. Porque cuando vemos no solamente a este profeta Malaquías, sino a todos los que lo antecedieron, todos los que estaban antes de él, vemos una constante en el cual estaban incluidos la desviación de los sacerdotes, de los líderes civiles, de los reyes. Y obviamente el pueblo estaba también contaminado. Y los profetas, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Pum! Lo mataba. ¡Ey, ey! Se levantaba otro, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Pum! Lo mataban. No le hacían caso. Eso no puede continuar. Shemot 35:27, y los magnates, que son los jefes, los ancianos, los líderes, tenían que dar el mejor de los ejemplos. Y se trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El mejor ejemplo, amados hermanos, se cierne sobre los que tenemos responsabilidad de dirección. Así sea uno o dos, pero el Padre nos ha llamado para eso. Creo que es una buena oportunidad para darnos cuenta de que hay muchas cosas por hacer. Hemos hecho muchas cosas, pero hay muchas cosas por hacer. Y obviamente es probable que el Padre regrese a través de nuestro Mesías Yehoshua y hemos completado muchas cosas, pero que el Padre nos consiga haciendo. Que el Padre nos consiga haciendo su voluntad. Así nos falten cosas. En Miajo 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Adonai, como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Esta palabra, o lo que hoy estamos dando, como fuego que tiene luz, pero también quema. Prendemos una vela acá y nos alumbra, pero si la pone su mano ahí, la va a quemar también. Y esa luz significa esa palabra revelada, que es el espíritu de la Torá y el conocimiento del Eterno y su plan. Pero también hay el calor, que son las manifestaciones de poder que encierra el hacer, el aplicar la Torá día a día, aún sin entenderla. Es aquella cosa que tenemos que nos da el Padre como escenario todos esos días de la semana, para poner en evidencia lo que el Padre ha hecho. Jacob 1:22-25 lo dice muy claro: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Hacer, hacer, hacer. Recolecten, sí, busquen, vengan, pero hagan, hagan. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo,
pues después de mirarse a sí mismo, irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. No dichoso en lo que cree, sino en lo que hace, en esa obra maravillosa. Esta figura es importante, capítulo 37 de Yehezquiel, cuando le fue dada una visión de mucho poder, que no es otra cosa sino el resurgir de unos huesos secos en aquel valle, y se la dio a conocer en el peor de los escenarios en Babilonia, tan lejos de Israel. La mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y esa es una evidencia del poder al cual usted y yo estamos llamados, amados hermanos, y que Yehezquiel lo sintió. Y aquí esos huesos eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Y qué le vamos a responder a nosotros? ¿Cómo van a poder vivir si son unos huesos? Si ni siquiera tienen gusano porque no tienen nada que comer. Y él nos respondió a su manera, le dice: oh Adonai, solo tú lo sabes. Solo tú tienes el poder, no solamente de responder esa pregunta, sino de devolverle la vida a esos huesos. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Adonai, que es la misma palabra que nos está dando vida hoy día, amados. Y si hay alguien que tiene una condición de sequedad en su vida, reciba esta palabra para que resucite y para que vuelva a esa condición de espiritualidad que el Padre siempre nos ha dado desde el principio, así como el Shabbat. Dice: huesos secos, oí palabra de Adonai. Así dice Adonai a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Adonai. Tremendo esto. Ese es el mismo poder del cual estamos hablando hoy, amados. E insisto, está a nuestra disposición, pero tenemos que creer y tenemos que hacer. No hay otra fórmula como la que hemos visto hoy. Amados hermanos, para terminar, todo tiene que ver, así como David tenía la preocupación, pero ver esto en la forma espiritual. Todo tiene que ver con esto. Como Pablo en su mensaje, de que nosotros cada quien tiene que ser su propia carta de recomendación, porque en él habita el Espíritu de santidad. Como esas maravillas que el Padre ofreció, seamos nosotros esas maravillas, sin arrogancia, sin humildad, porque todo comienza abajo. Todo comienza abajo. Y emergemos de esa condición de profundidad, no por nuestros méritos, sino por la fuerza que nos da el Padre. Y en este caso el Mesías cumple un rol importante. Para que se cumpla esto, amados hermanos, Yehezquiel 37:27, mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Esa es la condición que siempre hemos tenido, que siempre el Padre ha querido para nosotros, amados hermanos. Y hoy es tiempo de evidenciarla. Hoy es tiempo de tener esa responsabilidad, pero más que responsabilidad, esa necesidad en amor, en la búsqueda, en la pasión, para ser cada día mejores hijos, mejores no creyentes, mejores hijos del Eterno. Y es la responsabilidad que hoy el Padre quiere que nosotros recordemos y afiancemos en nuestro corazón. Amén. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque nos has dado tantas cosas.
Nos has dado tantas cosas, Señor. Y estamos acá, Padre, dispuestos a completar aquellas cosas que no fueron completadas como pueblo, como hijos, Señor. Porque no tenemos justificación alguna para no hacerlo. Porque tú has hecho todas las cosas. Y nosotros, Padre, nos toca seguir haciendo esa voluntad perfecta, tu obra perfecta en nuestros corazones. Que seamos cartas abiertas, Señor. Y que la recomendación sean que otros vean en nosotros tu luz brillando, Padre. Esa luz que alumbra, que da claridad, pero que también transforma, que también eleva, que también nos hace uno delante de tu presencia. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. El próximo Shabbat tenemos la segunda parte de esta parashá, Vayakhel. Completamos el capítulo 36 y el capítulo 37 y leemos en Efesios 4, 7 al 13 y Melahim, primera de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 7. Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos, y nos vemos esta tarde a las 4. Amén.